En el repositorio latinoamericano de convocatorias educativas, contamos con más de 15 curadores de contenido educativo, de 12 países en toda Latinoamérica. Estamos para servirte. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar de marzo. ¿Hacia dónde va la escuela después de esta pandemia? Mi nombre es Hilda Sataray, soy la coordinadora senior del repositorio latinoamericano de convocatorias educativas y conmigo tenemos a nuestra coordinadora Diana Savillón. Diana, ¿cómo te encuentras esta tarde? Mucho gusto, Hilda, mucho gusto Latinoamérica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este día. Me encuentro muy bien. Feliz de contar con un equipo de lujo este día, ¿verdad? Y vamos a compartir esta maravilloso webinar, hacia dónde va la escuela luego de esta pandemia. Y sin más, pues voy a proceder a presentar a este tremendo equipo que nos acompaña el día de hoy, ¿verdad? Les presento a Daniel, si me ayudas. Es educador interesado en temas de innovación pedagógica, transformación educativa, justicia y cambio social, desigualdad social, política y desarrollo. Ha desarrollado su trayectoria profesional tanto en el sector público como privado en roles de docencia, gestión y dirección. En todos los casos, vinculando con procesos de transformación educativa y social. Docente en las áreas de educación y humanidades y coordinador académico en la Universidad Casa Grande. Maestrante de Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. Máster en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos por la Universidad Ramón Llull, España. Y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Ecuador. Antes de proceder a presentar los demás panelistas, quisieras, si me ayudas, querida Hilda, a leer un poco, que me salté las instrucciones, ¿verdad? De este webinar. No te preocupes, las instrucciones las saltamos a propósito. Primero, vamos a presentar a Daniel. Daniel, ¿cómo te encuentras esta tarde? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Qué gusto poder compartir este espacio de diálogo que en principio está planteado como que lo hacemos 4 personas, pero que en realidad es un diálogo abierto a todas las personas que ahora estamos conectados. Así que bienvenidos y nada, pues a darnos un espacio para reflexionar acerca de este tema. Listo. Seguimos entonces. Bien, tenemos también personalidad de lujo a Sergio Carnero Revuelta. Es padre, docente, activista, investigador, que lucha por conseguir una escuela radicalmente transformada, inspirándose en las escuelas alternativas y las alternativas a la escuela, e impulsado por la justicia social y ambiental. Ha trabajado en el ámbito educativo en España, Ecuador, El Salvador, Senegal, Bolivia, Filipinas, Panamá. Y cuenta con un premio extraordinario de doctorado en educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto para mí con buena compañía y pudiendo disfrutar de esta temática. Así que muchas gracias por invitarme y esperemos que saquemos un momento enriquecedor para todos y todas. Muchas gracias a ti, Sergio. Seguimos con Cintia Gain Vargas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en educación inicial. Es presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP, en Ecuador. Es docente de la carrera de educación, consultora en el Ministerio de Educación y en programas de formación docente parvulario, de centros de aprendizaje preescolar en el sector rural de UNICEF. Es una fundación en Ecuador. Es ex rectora del Colegio Alemán Humboldt, capacitadora certificada por CETEC, es conferencista nacional e internacional en temas de primera infancia, es PhD en educación por la UNMS en Lima, es doctora en investigación socioeducativa, magíster en educación superior, licenciada en ciencias de la educación y educadora de párvulos. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Para mí es muy grato compartir este espacio con pensadores y también innovadores de la educación. Gracias por la invitación a Relace
y estamos listos para poder compartir y construir esa respuesta a la pregunta que nos has convocado el día de hoy. Muchas gracias, Cintia. Y también tenemos el honor de estar con Magali Ramos Jarrín, es subsecretaria de Desarrollo Profesional Docente en el Ministerio de Educación del Ecuador. Licenciada en Ciencias Sociales Integradas por Jacobs University Bremen en Alemania. Obtuvo una maestría con mérito en Ciencias, en Políticas Sociales y Desarrollo por the London School of Economic and Political Science en Inglaterra. Ha participado en proyectos de desarrollo social y cultural desde varios sectores académicos y gubernamentales. En el ámbito profesional ha colaborado en el fortalecimiento de la educación media y superior con el diseño y evaluación de políticas públicas. En la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, fue responsable de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y de la Dirección de Formación Académica de Grado. En el Ministerio de Educación se desempeñó como Directora Nacional de Regulación de la Educación durante el 2018 al 2019. Hola Magali, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por la invitación y un gustazo poder también ser parte de este espacio con colegas desde diferentes aristas de la educación. Un gusto compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Bueno, y sin más, te dejo y te cedo el micrófono a ti, Daniel, para que puedas dar inicio y coordines, ¿verdad?, esta maravillosa presentación. ¿Hacia dónde va la escuela luego de esta pandemia? Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañan esta noche. Estoy seguro que el momento en que decidieron sumarse a este espacio de conversación, de reflexión, tiene mucho que ver con el contenido de la pregunta. Quizá es una pregunta que muchas personas nos estamos haciendo en este instante, porque como sabemos, la escuela ha recibido un impacto bastante significativo a propósito de esta pandemia. Entonces, que estemos aquí, sea porque estamos conectados con el mundo de la educación siendo educadores, educadoras, padres o madres de familia, o simplemente porque sentimos la responsabilidad de construir juntos un sistema educativo, una educación que pueda responder plenamente a las necesidades de los seres humanos, creo que va a ser bastante interesante poder escucharnos y poder intercambiar experiencias, poder intercambiar ideas respecto a hacia dónde va la escuela luego de esta pandemia. ¿Qué es lo que queremos lograr con este conversatorio? Básicamente queremos reflexionar acerca de la escuela y su transformación a propósito de la pandemia por COVID-19. Como lo decía, todos sabemos que el impacto que ha causado la pandemia en la escolaridad ha sido muy relevante en los entornos educativos, en las familias, en los entornos laborales, no solo en términos de modalidades o metodologías, sino también en el rol que ocupa la escuela en la sociedad. La pandemia ha hecho que en un tiempo récord los sistemas educativos tengan que idearse formas antes no contempladas. Esto ha creado nuevas realidades, ha producido nuevas subjetividades y, por supuesto, nuevos problemas. En resumen, la pandemia ha puesto la escuela en crisis, pero no solo desde la comprensión de la crisis como una situación grave, sino especialmente en el sentido griego, ¿ya? En el sentido etimológico de la crisis. Es decir, es un momento para juzgar con criterio, es decir, es un momento para tomar decisiones. La crisis, justamente, que vivió o que está viviendo la escuela durante la pandemia, realmente no es algo nuevo. La pandemia lo que ha hecho es extrapolar algunos síntomas que ya venía presentando hace mucho tiempo. Lo nuevo está en que en esta ocasión no podemos desmarcarnos de tomar un camino diferente a la transformación de esta educación. La sociedad post-pandemia tendrá nuevas exigencias, aspira a nuevos cuidados, a nuevos y mejores tipos de relacionamiento entre todos los seres vivos, a usos más eficientes, efectivos y no perjudiciales de la tecnología, sea esta digital o no. Y en este marco va a exigir lo mismo a la escuela, es decir, a los docentes, a los gestores, administradores, padres y madres de familia y, por supuesto, a las y los estudiantes que ahora son parte del sistema educativo.
En todo caso, la idea es reflexionar acerca de estos elementos que van a sumar más o menos una radiografía de lo que podría ser la escuela en el futuro, en un futuro inmediato, cabe decir. Aquí cabe también mencionar una advertencia: intentar respondernos tamaña pregunta en 1 hora y unos cuantos minutos más, yo creo que es un ejercicio bastante riesgoso. Sin embargo, lo que buscamos, quienes un poco vamos a facilitar este diálogo, es plantear algunas ideas, algunos elementos que nos podrían llevar a comprender un poco más ampliamente hacia dónde va esta transformación. Como decíamos, es un tiempo de decisiones y estas decisiones se tienen que tomar en varios niveles. Por un lado, es importante pensar en la escuela puertas adentro. ¿Qué tiene que cambiar en esa escuela? Es más, las y los invito a que en el chat escriban qué creen ustedes, quienes nos acompañan esta noche, que tiene que cambiar en la escuela. Y mientras vamos tal vez leyendo esas respuestas que vamos aportando desde diferentes lugares de nuestra América, de nuestra América Latina, vamos pensando también en un segundo nivel, ¿no? Que es tanto o más importante, quizá tan importante como el otro, que es el tema de la política educativa, ¿no? Paulo Freire decía que ser educador o educadora, o aquí yo agrego, no solo ser educador o educadora, sino trabajar o involucrarse en la educación es un acto esencialmente político. Entonces, una de las preguntas que deberíamos un poco plantearnos en este marco es: ¿cuáles son justamente aquellas condiciones que debemos concretar como sociedades para dar paso a esas transformaciones que nos exige esta escuela post-pandemia? Entonces, un poco sostenido en esa pregunta, yo quisiera darle la palabra a Magali, quien tiene como lo han visto, una considerable trayectoria en la formación de políticas educativas y además un profundo compromiso por la construcción de sistemas educativos eficientes que respondan a las necesidades de las personas. Magali, ¿tú qué crees? ¿Qué respuestas tenemos desde el marco amplio de la política educativa para podernos un poco orientar en esta pregunta? ¿Hacia dónde va la escuela luego de la pandemia? Hola Daniel, muchas gracias. Y bueno, quisiera presentar, tengo 2 diapositivas que me van a ayudar un poquito al flujo de las ideas para ajustarme también al tiempo que nos han dado. Básicamente, bueno, sí, la mirada desde bueno, ahí puedo compartir. La mirada desde la política pública, creo que es importante partir de los retos, ¿no? De los retos que la pandemia, vamos 1 año en pandemia, y voy a hablar como una mirada de política pública un poco desde las experiencias que hemos podido, no solo desde el Ecuador y desde el Ministerio de Ecuador, donde yo trabajo, escuchar sobre la región, pero digamos ampliarlas un poquito, perdón, no solo sobre el Ecuador, sino sobre un poco la región, como tú lo has mencionado. Sobre estos retos nosotros hemos tenido varias cosas, y la primera ha sido adaptar un nuevo modelo pedagógico con una presencialidad mixta y con una lógica, por ejemplo, de portafolios, ¿no? De portafolios como mecanismos y herramientas de evaluación. Nos ha tocado cambiar rápidamente, no cambiar el currículo sigue siendo el mismo, sino cambiar la modalidad. La pandemia nos ha planteado una cosa muy simple y sencilla. La presencialidad ya no es posible en su 100% y empezamos a transferirnos hacia, primero, un momento totalmente virtual. La escuela se volvió una escuela no presencial, no necesariamente digital a través del Internet, porque sabemos que ese es uno de los retos de acceso a la educación, pero sí se volvió, con certeza lo sabemos, en una educación no presencial. Ese fue el primer momento, y el segundo momento es el que estamos viviendo ahora en muchos países de América Latina, en donde existe un retorno progresivo a las escuelas y la presencialidad es mixta, es decir, la escuela es un espacio en donde acudimos parcialmente, no como antes, y donde la educación y donde los procesos formativos de las y los estudiantes ocurren también desde casa, a través de diferentes medios.
sean estos desde el WhatsApp hasta las plataformas de Internet ya con acceso en un ordenador, por ejemplo. Entonces, el primer gran reto fue ajustar un modelo pedagógico a esta presencialidad o no presencialidad en un primer momento y en este momento ya una presencialidad mixta. Otra de las cosas que nosotros vemos como retos fue adaptarnos al uso de la tecnología y a los medios mixtos para una educación no presencial o remota, como yo lo mencionaba. Y esta adaptación fue difícil para los estudiantes, para los docentes, para el ministerio, para la política pública en general. Pero además cabe recalcar que en toda esta dificultad de adaptarnos a los medios tecnológicos, era encajar un modelo pedagógico dentro de las tecnologías. Entonces, ese era uno de los retos importantes en un primer momento, que se vio superándose en construcción conjunta. Creo que es importante recalcar que el rol de las familias, los padres de familia, las personas con quien los niños y niñas y adolescentes estaban viviendo la pandemia en ese momento, al inicio de la pandemia, fueron claves para poder reforzar y continuar el proceso educativo. La premisa de, digamos, la educación para nosotros desde la política pública, desde el ministerio, fue no detener las escuelas, no detener los procesos y los cronogramas escolares, porque eso para muchas personas significaba una estabilidad en medio de una pandemia que generó mucha conmoción socioemocional también en las familias. Recordemos que mucho de lo que nosotros tuvimos que abordar fue esquemas de educación en crisis, ¿no? Entender una crisis sanitaria y también tratarla desde la perspectiva socioemocional. Otra de las grandes retos de la pandemia es obviamente el abandono escolar, que está atado a la limitada conectividad de docentes y estudiantes. Nuestra región no es una región que tiene una alta conectividad de Internet. Cuando hablamos de educación no presencial a través del Internet, eso ya limita y restringe a mucha parte de la población. Entonces, ese también era un reto importante. Pienso que el abandono escolar es el reto más grande que nos deja la escuela post pandemia. ¿Cómo avanzamos con una nivelación para aquellos que salieron del sistema y volvieron a entrar, pero también quienes han abandonado el sistema educativo completamente por limitaciones de conectividad o de tiempos y espacios? También tenemos otro reto, que es el tema de los docentes. El tema docente es súper importante porque los docentes no estaban preparados, al igual que nadie, preparados para enfrentar un cambio tan radical, como tú lo has mencionado, Daniel, en un modelo pedagógico. Entonces, básicamente algo que también ya mencioné es la importancia del trabajo socioemocional en una crisis. Finalmente, la pandemia ha sido una situación que cambió la vida de todos nosotros de una u otra manera, y el sistema educativo se veía muy inmaduro, digamos, o esta es una opinión más bien personal, sobre cómo asistir y atender. Para muchas familias, la fuente de referencia es el docente. Para muchas familias, el docente fue una fuente de apoyo socioemocional en un momento en donde la pandemia arrancaba y realmente no se entendía muy bien. Entonces, me estoy refiriendo a los retos desde el inicio de la pandemia, porque creo que también esto nos daba cuentas de que el sistema de gestión escolar desde la política pública tenía que adaptarse, tenía que ser más eficiente, tenía que estar más conectado con las escuelas en los diferentes territorios y tenía que también darle más autonomía a las escuelas para tratar sus diferentes realidades. En ese sentido, ¿a dónde van las escuelas luego de esta pandemia? Creo que la primera gran idea, sobre todo la experiencia y los datos y las vivencias que hemos tenido durante este tiempo desde la política pública, es que la escuela somos todos. Entonces, ¿hacia dónde va la escuela? Creo que una de las ideas importantes es que debemos transitar del paradigma de que la escuela es un espacio separado y el lugar del aprendizaje es un lugar separado totalmente de la casa, de la familia, y a donde acudimos presencialmente unas horas y luego volvemos, porque la escuela se tuvo que revolucionar y reformular y
la escuela finalmente es el momento de aprendizaje. La escuela dejó de ser un espacio físico. Esta es una opinión nuevamente personal. Creo que la escuela ya no es un espacio físico, sino que es un tiempo que le dedicamos al aprendizaje. Y ese es el gran cambio de paradigma. Y en este tiempo, la escuela somos todos y la escuela sucede mientras aprendemos. Entonces, creo que ha habido mucho debate y mucha búsqueda de que los sistemas educativos transiten hacia ese lugar, hacia una escuela más integral, hacia un aprendizaje continuo, pero creo que la pandemia nos obligó a pensar que la escuela no es un edificio. La escuela es el momento en donde aprendemos y estos momentos se dan a veces en la escuela donde solíamos ir, en los casos donde la pandemia lo permite, pero también en casa. Y en ese sentido solo quiero un poco ir concluyendo porque se me acaba el tiempo. Algunas ideas. Entonces, ¿hacia dónde va la escuela? La escuela, pienso yo que va hacia la búsqueda de tener docentes creativos y con recursos y capacitación continua, que es pertinente y que siempre se refiere a lo actual. Creo que la escuela estaba, o la educación, el modelo desde la política pública estaba mucho menos dinámico y ahora la pandemia nos aceleró mucho más los procesos. Creo que los docentes han mostrado creatividad en términos didácticos y en términos pedagógicos y creo que eso es algo que hay que continuar aprovechando. Y que además se plantean en los retos del futuro de la escuela después de la pandemia, ¿no? Tenemos directivos de las escuelas que sean también autónomos y empoderados de su rol. No solo buscamos directivos ahora que puedan tener un liderazgo pedagógico, un liderazgo administrativo en una escuela, un rector o una rectora, sino también que tengan un nivel de empoderamiento tal que puedan gestionar, por ejemplo, los detalles sanitarios y las condiciones sanitarias de una escuela y las decisiones que tienen que ver con la salud y el bienestar de los y las estudiantes. Entonces, tenemos una necesidad de tener rectores y directivos más autónomos y más empoderados con mayor cantidad de información. Buscamos escuelas que sean resilientes y que sean creativas. Escuelas como instituciones, no como edificaciones nuevamente, porque creo que la presencialidad ha quedado en cuestión en términos del aprendizaje. Y también tenemos a padres y familiares como actores de la educación y del aprendizaje, como lo decía. Ya la escuela somos todos. Ya la escuela y la educación de los niños y niñas no está bajo la responsabilidad total de los docentes, que era una de las cosas que antes los docentes, digamos, sentían y sentían muchísimo esta presión porque no lograban integrar a las familias en los procesos educativos. Entonces, pienso que esa es una de las cosas importantes que ha cambiado y sigue cambiando sobre la escuela luego de la pandemia. Y luego, en términos ya más, tal vez pedagógicos o fundamentales, tenemos una escuela en donde el currículo es más flexible, porque se tiene que ajustar a modalidades distintas, a temporalidades distintas, en donde los estándares educativos son integrales y revisan el aprendizaje, como lo decía, por portafolios. Las evaluaciones se contemplan desde una perspectiva más integral, siempre pensando en modelos mixtos y escuelas que se puedan adaptar y ajustar a las realidades. El currículo es muy amplio. En el Ecuador tenemos un currículo nacional obligatorio, pero este currículo puede ser tratado y abordado desde muchas perspectivas y justamente esa flexibilidad es la que se busca y quienes son los actores de esto son los docentes. Entonces, ahí hay un engranaje importante en el modelo educativo. Y finalmente, sí, vemos una escuela que tiene modelos mixtos de presencialidad, en donde, por ejemplo, las zonas rurales, en el caso del Ecuador, han ya empezado a tener pilotajes y han empezado a tener educación presencial nuevamente en las edificaciones de las escuelas, porque es donde la pandemia se ve menos afectada, pero a la vez tenemos menos conectividad. Entonces, hemos visto que la presencialidad está supeditada a muchas condiciones y que por eso las escuelas deben ser también espacios más autónomos, en donde los docentes son creativos y los directivos tienen la información
y el liderazgo para gestionar estas escuelas. Nuevamente, y para concluir, yo creo que tal vez la gran idea que yo quisiera dejar es que la escuela ha dejado de ser un espacio físico para convertirse en un momento de aprendizaje en donde todos los actores de la sociedad tenemos un rol. Y creo que ese es el gran cambio de paradigma que planteo discutamos hoy en el foro. Listo, creo que me he ajustado al tiempo lo más posible. Esas son un poquito las ideas que yo tenía. Muchas gracias, Daniel y compañeros. Muchas gracias a ti, Magali. Creo que has puesto nombre a algunos elementos muy claros que hoy tenemos que considerar. Y ya vamos a retomar algunos de ellos, pero me quiero quedar con una última parte. Tú hablaste en la última parte de tu intervención de un cambio de paradigma. Y una de las cosas que más o menos se dice a propósito de la pandemia respecto a la escuela y en general a la educación es que el problema no es cambiar los recursos con los que vamos navegando, digámoslo así, en el océano de la vida. Es decir, no es cambiar no sé, los elementos del barco, los componentes del barco, sino cambiar el rumbo, cambiar el enfoque, cambiar el lugar hacia donde estamos yendo. En ese sentido, yo te invitaría, Sergio, a que nos comentes, tú que has estado en algunos países, que has visto, que has sido testigo de algunos procesos de transformación educativa, ¿cómo crees tú que podemos abordar ese cambio de paradigma, ese reenfoque de la educación y hacia dónde puede llevarnos esta escuela post-pandemia? Sergio. Gracias, Daniel. Muchas gracias por la pregunta. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Bueno, buena pregunta. Yo además creo que como todos estamos de viernes y a mí me apetece más debatir realmente, me apetece mucho intercambiar, ¿no? Así que estoy como con muchas ganas y últimamente además me pasa que creo que falta profundidad en los análisis, ¿no? Además, los que nos dedicamos mucho a tema de proyectos al final nos quedamos ya muchas veces en lo superficial presentando cosas, hablando y nos apetece tener conversatorios como estos donde me apetece hablar con Magali, quedarme un tiempo hablando con ella, con lo que ha dicho y preguntarle sobre una cosa y sobre otra. Entonces, yo voy a hacer voy a tirar de la pregunta y voy a plantear un poco un contexto, Daniel, pero luego quizás sea más breve de lo esperado y yo espero mucho que luego con preguntas y demás podamos ir teniendo un buen conversatorio. Voy a hilar por donde estabas diciendo que decíamos, bueno, Sergio, diferentes países has estado transformando. ¿Cómo ves? ¿Hacia dónde vamos? ¿Se va a transformar? Porque es verdad que había un momento de mucha ilusión, ¿no? Donde la gente decía, la escuela nunca volverá a ser lo que es. Bueno, yo creo que, fíjense, voy a ser un poco negativo en esta parte. Y creo que los estudiantes han cambiado mucho, los docentes creo que también han tenido que cambiar, pero creo que la institución es muy probable que al volver al mismo escenario recaigamos en algunos hábitos anteriores con facilidad y enseguida retomemos algunos hábitos. No sé si ustedes recuerdan alguna vez cuando han regresado a casas lleva mucho tiempo sin ir a casa de sus padres, a lo mejor años, a casa de su familia, donde crecieron, y sin querer cuando regresan recogen algunos hábitos. Saben, si se apagan las luces, saben dónde están las cosas, saben cómo funcionan, hacen algunas cosas que hacían igual. No sé si alguna vez han tenido esta vivencia de volver a casa de su papá y de su mamá o de su abuelita y recuerda algunos hábitos. Pues yo siento que en algunos casos corremos el riesgo de volver al hábito. ¿Por qué? Primero, porque tristemente el alumnado ha cambiado, el docente ha cambiado, le ha cambiado la vida totalmente al docente, ¿verdad? Le ha cambiado al estudiante totalmente la vida. Sin embargo, a los que dirigen los sistemas educativos no le ha cambiado nada, siguen en un despacho. Esto es duro, lo que quiero decir. Es decir, el directivo era directivo y sigue siendo directivo. Entonces, cuando volvamos a la presencialidad, lo que nos va, por un lado, a pasar es que vamos a retomar esos distributivos que teníamos aparcados. Vamos a retomar esas planificaciones que teníamos. Vamos a retomar ese currículo, que el currículo, siempre digo, no es malo el currículo, es la interpretación que hacemos del currículo. El currículo está mucho más avanzado, el currículo ecuatoriano, el currículo de la mayoría de países latinoamericanos, que muchas de las escuelas, pero porque no hacemos una interpretación realmente de cambio de lo que se podría hacer.
Entonces, en ese momento soy un poco pesimista a veces sobre lo que significará después de la pandemia. Obviamente todo ha cambiado, todo ha cambiado. Los estudiantes han cambiado, los alumnos. ¿Las escuelas cambiarán? No estoy seguro. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Cuánto ha cambiado la sociedad en 50 años? Muchísimo. El transporte ha cambiado, los trabajos ha cambiado, el estilo de vida ha cambiado, han cambiado muchas cosas. ¿La escuela ha cambiado? No mucho. Si no ha cambiado en 50 años. Dicen, no, es que la pandemia ha cambiado las maneras. Ah, ¿y el Internet no cambió las maneras? ¿Y la forma de transportarnos no cambió las maneras? El Internet no cambió la manera de conectarnos en el mundo. O sea, ha habido cambios abismales. Y la escuela tampoco ha sido un gran cambio. Entonces, ¿por qué nos hace pensar que esta mini pandemia, en comparación a 50 años, y este mini cambio que solamente es estudiar de la tecnología, pero con los mismos hábitos, los mismos profes, incluso colegios que han mantenido la misma organización? 5 horas seguidas de clase, 4 horas seguidas de clase, dividido por materia. O sea, ¿por qué creemos realmente? ¿Somos ilusos y pensamos que esto va a cambiar algo? Claro que no. Entonces, ¿realmente qué cambiará? Pues los de siempre, los que quieran cambiar. Y también, ¿quiénes van a cambiar? Los que hayan visto ejemplos de cambio. Porque siempre decimos, hay que cambiar, pero ¿a cambiar hacia qué? ¿Hacia dónde cambiamos? ¿Quién ha visto ejemplos de cambio? Por eso una de las cosas más importantes, ¿no? Y ahí Daniel sabe que yo estoy mucho en la lucha de eso, es de crear ejemplos de transformación. Nos visitan estudiantes de Daniel, nos visita gente, ¿no? Y algunas de las escuelas, y lo que más me interesa de esas visitas es que rompan sus esquemas. Que cuando entren, y entre como entró antes de la pandemia, el antiguo viceministro diga, lleve 5 minutos en la escuela y pregunte, ¿esto es una escuela fiscal? Y se dé la vuelta y le pregunte y diga, sí. Y los niños están en clase ahora mismo, esto es lo normal. Sí, esto es lo normal. Ya. Y entonces empiece a tener, y entonces ahí ya ve que hay otra escuela diferente. Pero si nunca hemos visto una escuela diferente, ¿cómo construimos una escuela post-pandemia? ¿Qué es una escuela post-pandemia? Que los niños van a estar pensando más en lo virtual, ¿qué significa? Pues no está claro. Entonces, coincido con Magali en todas las capacidades que tienen los profesores actualmente, que tienen los estudiantes actualmente, que nos hemos dado cuenta que la educación, los límites que tiene, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, pero realmente no sé cuánto vamos a cambiar. ¿Cuánto en qué, Sergio? ¿En qué? En lo que para mí me importa, que es para qué educamos, para qué es la escuela. Obviamente, a lo mejor ahora algún profesor tiene más herramientas, estoy totalmente seguro, y sus clases las hace con mejores herramientas, las hace más innovadoras, pero ojo, eso no cambia absolutamente nada. De lo que se trata aquí es de cambiar la cultura y hacer que la sociedad cambie por una institución educativa. Entonces, no hablamos de que la escuela va a cambiar. Obviamente, el profesor antes no sabía manejar PowerPoint, videollamadas, no sé, pero es que aunque sepa hacer eso no va a cambiar absolutamente nada el sistema y la sociedad. Porque lo que hablamos, si realmente queremos cambiar y hacer una buena educación, será una educación para la justicia social y para el desarrollo. Y si no conseguimos una educación para la justicia social, no conseguimos una educación que realmente mida y que podamos ver el impacto en su comunidad, no habremos cambiado nada. Seguirá siendo innovación y seguirá siendo entonces quitar la fachada, limpiar la fachada, arreglar, poner pequeños parches en el barco que se hunde, pero no estaremos haciendo nada. Entonces, realmente aquí lo que nos tocará será plantear realmente de manera profunda si se va a producir un cambio en la educación que sea un cambio hacia dónde, ¿no? Como tú estabas diciendo de ese barco, Daniel. Entonces, eso ya es más profundo y ahí yo siento que sí que la escuela está totalmente perdida. De hecho, creo que a la educación se le ha puesto una gran como que es el motor de cambio, que lo va a poder hacer todo, pero realmente estamos siendo muy hipócritas porque la escuela sola no puede, porque nos hemos dado cuenta ahora como que la escuela ya no tiene tanta fuerza, nos hemos dado cuenta, y esa institución educativa realmente si quiere cambiar las cosas tiene que ponerse como objetivo cambiar las cosas. Pensar que va a cambiar niños, que va a formar a niños y que los niños cambiarán el futuro, eso es algo ya que yo creo que ya tenemos que darnos cuenta que es infantilismo. Y uno de los problemas del progresismo es el infantilismo. Y creo que con los educadores a veces, o los pensadores en educación, somos un poco infantiles.
Entonces, creo que realmente si queremos una educación que cambie, tiene que cambiar desde ahora, desde el presente, no esperar a que el niño cumpla 35 años, acabe en la universidad, haya recogido, sea muy creativo, muy crítico y empiece a cambiar el mundo. No, porque eso es una cosa, un filósofo hablaba de esto de, es como a un niño cuando si enseñas a una persona a nadar y le sueltas en mitad del océano, se va a ahogar. Pues exactamente, al final el contexto, lo cultural, la sociedad, el sistema económico, el sistema social va a arrastrar a ese estudiante. Entonces, o la escuela es realmente ese virus, es esa bacteria, ese cambio que va a hacer que revolucione las comunidades desde el presente, o si no, pensando en el futuro, la escuela no va a cumplir ese rol. Por otro lado, como un poco recogiendo algunos puntitos que creo que pueden ser interesantes analizar, entender que la escuela antes ya tenía dificultades, y creo que eso estamos todos de acuerdo, y que la pandemia pues que ha aumentado muchas brechas, y nada tiene que ver entre los estudiantes de una escuela particular y los estudiantes de una escuela fiscal. Y me da mucha pena esto, que en la mayoría de países latinoamericanos la gente entienda que la educación fiscal es para pobres, y es así, y se entiende así, y que si puedo yo le llevo a una escuela particular. Últimamente en las dinámicas siempre suelo hacer una entrada, que es ¿dónde llevas a tu hijo? Cuando trabajo con empresas, con fundaciones, y la mayoría de gente que se dedica a cambiar la educación ha estudiado en particulares y a su hijo los lleva a particulares. Y los que han estudiado en fiscales, a su hijo prefieren llevar una particular. Entonces, esto nos hace un poco la concepción de realmente el rol que ocupa la escuela fiscal, ¿no? Entonces, realmente cuando todos las personas del Ministerio de Educación lleven a su hijo a una escuela fiscal, significará que la educación va bien. Si a mí me preguntan dónde llevo a mi hijo le llevo a una escuela fiscal. Ahora, ya me he encargado yo de que la escuela fiscal de mi comunidad sea lo que yo quiero que mis hijos necesiten, ¿no? Y trabajo con las familias para ello. Entonces, lo que quiero decir es que hay una brecha, y no tiene nada que ver el estudiante, lo que ha adquirido a nivel competencial digital en una escuela particular o un nivel socioeconómicamente alto, porque ya sé que hay escuelas particulares populares, también lo sé, a una escuela fiscal donde muchos estudiantes, y es la realidad, como no sé, Magali sabrá bien estas cifras y otras personas que trabajan en los gobiernos y demás, pero bueno, yo creo que realmente podríamos decir que hasta un 40% de los estudiantes no han aprovechado nada esta tiempos digitales porque no tienen accesibilidad. Entonces, bueno, que sepamos que esto de la escuela, y por finalizar mi intervención, de la escuela post-pandemia, hacia dónde vamos, yo tengo poca esperanza de que esto conlleve un cambio. Ahora sí confío mucho en el ser humano y confío mucho en las personas que estamos aquí conectadas un viernes a esta hora. Entonces, en eso sí confío. O sea, sí confío en el poder de las personas y confío en las convicciones, confío en que abrimos los ojos y confío en que nos hemos dado cuenta que la escuela, lo académico, no es lo más importante. Que la fiscal lo que ha sufrido más en este tiempo es no saber dónde están muchos de los niños. Que las escuelas hacían una figura de control, de protección, de sostener, de revisar a nivel de salud, a nivel de familiar, y que la no existencia de escuela no es tanto por el daño académico, que podríamos evaluarlo, sino por el tema emocional, como ya hemos comentado antes, y también directamente porque no existe un lugar de convivencia y de encuentro. Entonces, fíjense finalmente lo que es más importante quizá de la escuela. Bueno, dejo esas reflexiones y vamos a ir viendo dónde van luego las diferentes preguntas. No me he calculado tiempo, así que no sé si me queda mucho o poco, pero aumento por mí y sin ninguna presentación que poner para no ser más pesado, por mí está bien ahora. Muchas gracias. Gracias, Sergio, a ti por esta intervención, por un poco ponerle el cascabel al gato respecto a nuestra educación, respecto a nuestros sistemas educativos y a la escuela dentro de lo que esto pueda significar socialmente. Vamos a ir retomando algunos de estos elementos un poco más adelante, pero antes me gustaría anclarme en uno de las ideas subyacentes dentro de tu intervención, y es esto que dijiste, que la escuela, primero per se, la escuela per se sola no camina hacia ningún lado. Luego habíamos hablado de que la educación trasciende las puertas de la escuela como institución, sino que la escuela, la educación un poco
está, digamos, de alguna forma diluida en todos nuestros campos de vida. De hecho, algunos de los participantes que ahora ya por varios comentarios en el chat no logro retomarlo, pero algunos de los participantes decían es que la escuela es la vida. Y en ese sentido, uno de los elementos que nos hace un poco levantar la mirada, no tanto para cambiar el qué hacer, sino para cambiar el a dónde ir, es también considerar que la educación va mucho más allá de la escuela y que muy posiblemente, y aquí voy a decir un dato tal vez un poco atrevido, ya nos lo podrá confirmar Cintia, pero muy posiblemente podríamos hablar de que hay aprendizajes más sólidos, sostenidos, profundos, vitales, fuera de estos marcos escolares mal llamados formales. Entonces, querida Cintia, con ese contexto, a mí me gustaría darle la palabra un poco para pensar, ya no solo desde el marco de la escuela, sino tal vez ampliarnos hacia, como lo hemos dicho antes en alguna conversación, esa mal llamada educación no formal o esos elementos o esos lugares de aprendizaje, esas circunstancias de aprendizaje que trascienden la escuela clásica, la escuela tradicional. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido, querida Cintia? Bueno, me encanta la idea de poder abrir, como lo dijo Sergio, esta conversación. Igual tengo una sola diapositiva que quiero mostrar hacia el final, pero en este momento creo que el poder debatir y rebatir es lo más importante para poder no solamente generar cambios y construir, sino darle sentido a lo que es innovar y transformar. Me sumo a las palabras de Magali cuando habla de que la escuela son los momentos de aprendizaje. Yo iría un poco más allá. La escuela hoy en día somos las personas, somos los seres humanos. Quizás deberíamos de comenzar a hablar de esa educación humanizante, humanizadora. Y totalmente de acuerdo con Sergio cuando dice que a la educación en este momento le ha ocurrido no cambios, sino más bien ha tenido que responder a una necesidad. Y esa necesidad es romper un paradigma que ha hecho o que nos ha llevado a evidenciar que hay docentes creativos y que también hay necesidades en gran cantidad que cubrir. Y que indiscutiblemente tendríamos que diferenciar educación de pedagogía, que no es el rol de cada una de estas disciplinas se dirigen a las funciones que hacemos los seres humanos en la sociedad. Educamos todos, educamos los padres, educamos al amigo, educamos al contexto, a nuestros vecinos, de alguna forma. Pedagógicamente enseñamos, pero no solamente tenemos que irnos al enseñar, sino que tenemos que trascender al aprender, al poder apropiarse de ese conocimiento. Y eso solamente ocurre, y lo he podido comprobar a través de mis estudios y de mis investigaciones, y específicamente de una última publicación, lo que nos indica Daniel, es educación no formal. Esa educación no formal que no es necesariamente otra educación, sino es un complemento de la educación formal. Esa educación formal que efectivamente tiene un currículo exhaustivo, profundo, interesante, pero que no es necesario para todas las poblaciones por igual. Como lo dijo Sergio, el contexto cultural realmente genera una transformación en las personas y de acuerdo a lo que está viviendo. Hoy he escuchado en la mañana en un grupo focal de jóvenes que decían, sí, es muy interesante lo que me enseñan, pero realmente hay cosas que no sé para qué me sirven para la vida. Y referirnos a habilidades para la vida implica que la educación no formal tiene que en ese momento ser ese complemento porque en ella se encuentran los saberes que cada una de las personas hemos desarrollado y quizás no hemos llegado
a generar esos conocimientos científicos que tiene todo un ensayo de prueba y error, sino más bien saberes que nos han permitido destacar aprendizajes, como lo dicen Cobos y Moravec, invisibles. Quizás tenemos muchos aprendizajes que no solamente son de contenido y conocimiento, sino aprendizajes de vida, aprendizajes de inclusión digital, aprendizajes de sentimientos, emociones, y eso nos lleva específicamente a repensar que al hablar de educación no formal, yo no puedo pensar que la educación tiene solamente un currículo, tiene una planificación. Hoy en día no tiene un espacio físico. Las escuelas están dispersas en los hogares o los lugares donde los estudiantes puedan acceder al conocimiento, sino más bien en esa posibilidad de interacciones que tanto el que aprende como el aprendiz y el que enseña tiene que relacionar, por ejemplo, el espacio, el tiempo, la planificación de lo que voy a hacer, qué es lo que voy a aprender y hacia dónde voy a llevar ese conocimiento. Ya no es una escuela de contenidos enlatados que se distribuyen, es una escuela que tiene interacciones, es una escuela que en este momento hablamos de finalidades, hablamos de que pueden ser muy formales o menos formales dependiendo su intención. Con eso nos referimos a que algo tan simple, todos los padres cuando van a ser padres por primera vez tienen un sinnúmero de interacciones que relacionan para poder generar ese ambiente donde su hijo va a crecer. Por ejemplo, si mi hijo quiero ubicarlo en tal habitación, le quiero poner un color, le voy a poner, si soy muy religioso, algún santo, si soy muy deportista, algún jugador de fútbol con el cual yo quiero identificarlo. Todas esas interacciones que decide el que va a educar, el que va a formar a su estudiante o a sus hijos, dependen mucho de ese contexto. Por eso he tenido la oportunidad también de trabajar en esos contextos no formales, contextos donde tienes que llevar un contenido del cual tú no lo puedes imaginar. Y como lo dijo muy bien Sergio, la educación en este momento ha tenido muchas modificaciones y adaptaciones, pero no necesariamente es que ha cambiado totalmente, sino quizás la escuela no está vacía en este momento, pero si nos retomamos a la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó es que las escuelas quedaron destruidas. Al tener escuelas vacías no quiere decir que la educación terminó. Y sí, hay un miedo muy grande, que es que realmente la educación ya comenzó a cambiar. Y lo preocupante es que estamos conscientes que ha cambiado. Estamos ya aceptando que la normalidad o mal llamada normalidad que vivíamos antes de la pandemia es lo que vamos a continuar, anhelamos o esperamos. Yo creo que lo que anhelamos en la educación y la educación no formal complementa la formal es esos espacios donde yo puedo llevar la necesidad de la comunidad a la escuela, donde yo puedo llevar la escuela a la comunidad. Y creo que eso es uno de los grandes ejemplos que siempre en lo que he escuchado y he compartido algunos pequeños espacios con Sergio, es lo que propone. Ese modelo que ya no es un modelo establecido y uniforme para todos por igual. Cada contexto, cada realidad es muy diferente una del otro. Por eso, si nosotros hablamos de cambios de paradigmas y hablamos de una educación no formal, la educación no formal en este momento de pandemia, en este momento
que ya no dicen que es pandemia, sino epidemia, estamos hablando de que realmente nosotros lo que tenemos es que pensar en lo no formal como ese complemento de esos saberes. Cuando regresen los estudiantes, no lo sé si a una normalidad, a una presencialidad, a una semipresencialidad, yo lo llamaría un modelo híbrido, donde quizás voy a tener alternativas, voy a tener también ciertas acomodaciones a mi contexto, voy a poder hablar de aprender. Y aprender no es algo que se impone, aprender es algo que se quiere. Y la educación no formal, al ser no formal, solo van los que quieren aprender, porque a veces los chicos en la educación formal están por un cumplimiento. Quizás debería de haber ese complemento, quizás deberíamos de conversar cómo estas dos educaciones se convierten en esa educación del futuro y quizás la dejamos de fragmentar. Los saberes, lo que tenemos como sujetos pensantes, actuantes y más que todo los estudiantes son los que más han aprendido. Los profesores quizás nos hemos asustado en querer completar lo que dice desde el despacho, como lo indicó Sergio, me encantó ese ejemplo. Ahí no te cambió nada, pero los profesores, los estudiantes tuvieron que cambiar todo el escenario. Entonces, hacia ahí es donde yo llevaría tu pregunta, Daniel, y hilando un poco con rescatar esa educación humanizada. El aprender no está en un solo lugar predefinido o predeterminado. Yo creo que a lo mejor a futuro tienen que haber profesiones transdisciplinarias donde nos ayuden a pensar en educaciones o en carreras como arquieducación. Hoy las infraestructuras no responden a lo que se necesita a futuro. Deberíamos de comenzar a repensar un ecosistema de una sociedad y indiscutiblemente la cultura es algo que no es que la vamos a quitar y cambiar, pero sí es algo que tiene que reimaginarse para un nuevo escenario. Muchísimas gracias, Cintia. Esto último que dices, súper potente, ¿no? Reimaginar nuestra cultura para poderla llevar a nuevos escenarios. Yo creo que en esta primera ronda que hemos hecho de estas intervenciones, ha habido como un común denominador y es esto de romper un poco los límites dentro de los cuales estaba estructurada la escuela, ¿verdad? Creemos que este lugar donde generalmente ubicamos un cierto tipo de contenidos, unas ciertas formas de relación, unos ciertos espacios donde suceden las cosas, unos tiempos determinados, unos modos de encuentro, todo esto un poco se diluye, se rompen como estos cuadros. Creo que ahí la idea del aprendizaje fragmentado que mencionaba Cintia nos da una gran noción de por dónde va la cosa. Y en este sentido, donde estamos entendiendo esta ruptura de fronteras, se me viene a la mente quizá algo que mencionaba por ahí también alguno de nuestros invitados en el chat, esta idea de Bauman, de las sociedades líquidas, ¿no? Todo comienza a tomar otras formas o quizá a tomar nuevas, aunque suene un poco extraño, nuevas no formas. Es decir, se va acomodando a los nuevos escenarios, se va acomodando a las necesidades reales, a las circunstancias vitales de quienes finalmente participan de esta educación. Entonces, quizá con ese enfoque me gustaría hacer una breve pregunta. Yo sé que el tiempo ya ahora comienza a jugarnos en contra, pero me gustaría hacerles una nueva pregunta para que mientras la vamos contestando, tal vez en unos 2 o 3 minutos por cada uno, cada una,
nuestras compañeras de Relace puedan irnos preparando cuáles son también las preguntas que quienes estamos aquí participando puedan irlas haciendo también, ¿no? Creo que Aquí igual han las habido tengo, bastantes. aquí Ajá, las tengo, Daniel. En cuanto tú nos den la indicación, podemos perfecto, empezar con la sesión de preguntas, igual dentro de este conversatorio. perfecto. Muchísimas gracias, Hilda. Entonces, hay bastantes preguntas, creo que no vamos a alcanzar a contestarlas todas ahora. Quizá podemos, justamente en esta lógica de que no se tiene que acabar ahora mismo el conversatorio porque se cierra la sesión y puede continuar desde otras formas, desde otras lógicas, podríamos también tener otros espacios para contestarlas remotamente, volvernos a encontrar, qué sé yo. Ya veremos por ahí qué podemos hacer. Pero por ahora, sí tratar de pensar en esta ruptura de límites, ruptura de fronteras y en estas nuevas formas desde las cuales se adaptan las transformaciones de la educación, de la escuela propiamente. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Magali, ¿cuáles crees tú desde esta mirada ya de reenfocar el escenario, de pensar en una educación quizá inimaginada hasta ahora? ¿Cuál crees tú que es el rol que deben ocupar las y los docentes? Es decir, ¿cómo, y es un poco la línea sobre la cual están algunas preguntas que ponen en el chat, ¿cuál crees tú que son esas, cómo estar listos? ¿Cuáles son esas competencias que los docentes debemos ir preparando, desarrollando para poder justamente acoger esta nueva, si es que nueva, escuela? Gracias, Daniel, por la pregunta. Creo que un poco reflejando y volviendo a la idea de que la escuela deja de ser un espacio físico, porque pienso que el mundo post pandemia no es exactamente igual al mundo antes de la pandemia. Creo que al menos desde esa premisa yo estoy planteando la discusión que volver a lo que existía antes va a ser bastante difícil, al menos en el mediano plazo. Entonces, en ese sentido y digamos bajo ese supuesto, creo que los docentes deben continuar procesos de formación, pero también de intercambio entre pares. Creo que se debe fortalecer las redes que existen, porque una de las cosas que decía Sergio y que creo que vale la pena también hablarlas con mucha sinceridad, es que está probado que las estrategias que se diseñan desde un escritorio en una ciudad son absolutamente inaplicables en muchos niveles en una institución educativa en la Amazonía, por ejemplo, en el caso de Ecuador, o en más de 4.000 metros de altura en una montaña en los Andes, donde nosotros también tenemos muchas escuelas por ejemplo, del sistema de educación intercultural bilingüe. Una de las cosas que aprendimos, creo que en el tema de formación docente, ha venido reflejada en el mismo sistema de educación intercultural bilingüe. Yo sí quisiera dejar esto como una cosa ahí a investigar y a seguir posiblemente conversando luego. El sistema de educación intercultural bilingüe tenía estructuras muy distintas desde lo curricular y desde lo pedagógico. Trabaja en módulos, por ejemplo. Entonces, esas estructuras han sido una base para lo que se fue cambiando en el sistema educativo o lo que se fue adaptando. Creo que los docentes con un rol mucho más presente en la comunidad son mucho más los docentes que se necesitan en esta escuela del futuro o esta escuela post pandemia. No sé si la pandemia pase, no sé si venga otra pandemia. Creo que una de las cosas que sabemos es que no sabemos qué va a pasar y creo que los docentes deben continuar gestionando la incertidumbre, pero dando certezas, porque el rol del docente en muchas comunidades ha sido el de dar certezas a la familia y generar desde lo socioemocional, y vuelvo a insistir en eso, una estabilidad sobre un contexto totalmente inestable, totalmente incierto, y una sensación de que el proceso formativo continúa, a pesar de que no estamos muy seguros de lo que estamos haciendo como docentes, como sistema, como escuela.
creo que esa es la habilidad, la capacidad de adaptación que los docentes deben seguir trabajando reforzar, para eso es súper importante el trabajo colaborativo que sea horizontal, no desde el escritorio, sino un trabajo en donde hay espacios entre docentes donde se puedan compartir prácticas muy específicas sobre cómo implementar y mejorar sus modelos, digamos, o sus prácticas. No es lo mismo un docente de música en este contexto, por ejemplo. O sea, pensemos también en las disciplinas que podemos estar abordando, que un docente que está a cargo de los procesos iniciales de lectoescritura. O sea, los niños que están ahorita aproximándose a los 6, 7 años, que necesitan empezar a aprender a leer y escribir, ¿cómo lo hacen? O sea, creo que también es importante pensar en que hay docentes que se especializan en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, y que creo que deben generar redes en donde se comparte más información, y esa información es más legítima y válida que la que puede venir desde un ministerio o desde una directriz más pensada en un escritorio. Muchísimas gracias, Magali. Creo que introduces una cuestión súper interesante, ¿no? Y es el tema de la horizontalidad en las relaciones. Creo que esto dentro de una escuela tradicional, jerárquica, y cuyo modelo también se replica a nivel de estructura organizacional político-educativa, es una cuestión totalmente diferente y que creo yo que podría llevarnos a mejores lugares. Este tema de la horizontalidad entre docentes y estudiantes, entre los mismos docentes y entre el sistema, digamos, del ministerio con las escuelas, creo que de alguna forma es uno de los elementos, uno de los hitos que nos invita a este reenfoque, a esta ruptura de marcos que trae la educación. Y en ese mismo sentido, Sergio, tú nos hablabas de, nada, pues nos decías aquí, cambien los que quieren cambiar, ¿verdad? Y entonces, una pregunta clave aquí sería, bueno, ¿cómo poder o qué o hacia dónde movemos la cabeza, hacia dónde ponemos la mirada para intentar construir una escuela más justa, más solidaria, más vinculada con todos los sistemas de vida? ¿Hacia dónde vemos, Sergio? ¿Qué crees tú? Bueno, gran pregunta. Por un lado, lo del tema de quieren cambian los que quieren cambiar. Tengo que decir solamente pero que sepamos que también hay un flujo de gente que con el ejemplo nuestro podemos hacer que cambien. O sea, hay una frase de Ernesto Guevara que dice algo así como que la vida de revolucionario, que puede ser como en la vida de transformador, de educación o de innovador o lo que quieran, a quien no le guste la guerrilla, obviamente. Hay que ir deprisa, porque uno quiere cambiar las cosas, pero no tan deprisa, porque si vas muy deprisa te alejas de la gente, ¿no? Tampoco puedes ir muy despacio, porque entonces te quedas atrás, sino que debes ir dando ejemplo y cambiando, y dando ejemplo al que está al lado, porque nutrir a la masa, darle tu ejemplo, es la única manera de realmente generar cambio, ¿no? Yo siempre digo que nunca esperemos que lleguemos a una escuela y todos los docentes estén, ¡sí, cambiemos! O nunca lleguemos a una comunidad educativa y estén las familias, ¡venga, vamos! Yo nunca he conocido eso. Y alguien me dice, pero Sergio, tú has hecho cosas increíbles en unas instituciones, ahí todo el mundo debe querer. No. Si yo te contara esas instituciones educativas que ahora que dices, wow, es increíble, te cuento lo que ha costado. O sea, y todavía lo que cuesta. Entonces, no es fácil. El cambio nunca es fácil. La salida de la zona de confort no es fácil nunca. Ahora, uno cuando quiere cambiar las cosas no debe mirar en los que no están haciendo las cosas. Uno tiene que decir, bueno, yo asumo el compromiso de cambio y sé que voy a ser ejemplo de ese cambio y voy a avanzar y voy a cambiar las cosas. Saber que va a ser un grupito siempre. No hay en ninguna batalla en la vida, en ningún hecho histórico, que toda la población se haya levantado y haya hecho algo. Siempre han sido pequeños grupos los que han hecho que las cosas cambien. Entonces, sobre eso, lo que digo es, bueno, hay algunos que se puede gracias a ese cambio y ahí vamos a ir sumando a gente. No nos alejemos, no rechacemos a los otros, no los culpemos de que no quieren cambiar.
Nunca hagamos eso. Yo, si cambio las cosas, lo primero es que soy un afortunado. Le debo mucho a la vida, le debo mucho estoy muy agradecido con mi familia por tener salud, por todo. Y gracias a todas esas cosas, haber podido tener una educación, haber podido tener una estabilidad económica, haber podido crecer con amor, haber podido tener tengo una familia estable, eso es lo que a mí me hace poder mirar al cambio. Si yo viviera con unas deficiencias de cualquier tipo, si yo no pudiera estar, a lo mejor no podría estar haciéndolo y no me gustaría que nadie diría, no, es que Sergio no quiere cambiar, es que a lo mejor no puedo, mi situación no es la misma. Entonces, demos gracias a los que tenemos la visión de cambio y seamos ejemplo y no nos quitemos vida y no nos quememos, como digo siempre, no nos quememos por aquellos que no vienen a la reunión, por aquellos que no quieren cambiar las cosas, porque uno si no acaba quemado. Si nos tenemos que alimentar de los que hoy estamos aquí, nos tenemos que alimentar de esos autores que nos inspiran, nos tenemos que alimentar de los pequeños pasos y de los grandes pasos, ¿no? Entonces eso respecto a lo de que cambian las personas que quieren cambiar. Y respecto a la otra pregunta, ¿cómo hacemos una escuela más justa? Lo primero es que para hacer una escuela justa nos lo tenemos que tomar en serio. O sea, se acabó el Día de la Paz, se acabó el Día del Árbol, se acabó el Día del Libro, se acabó. O sea, eso realmente, esa es la primera causa de ver que el sistema está enfermo. El día que celebras un día de la paz o el día y el resto del tiempo, sobre todo no porque odie las celebraciones, o sea, y además sabiendo, ahora visto por mi acento que soy español, pues como también nos encanta mucho la fiesta, pues yo estoy a favor de las celebraciones siempre. Pero cuidado, porque que tú vivas en una escuela violenta, porque la institución tradicional es violenta, es autoritaria, no es nada horizontal, la forma de educar, el conductismo, la manera de que se trabaja es totalmente violenta. No podemos celebrar un día el Día de la Paz. No podemos decir a los niños hay que respetar. No podemos decir a los niños hay que ser responsable cuando no les damos ni responsabilidad, ni les damos autonomía, ni libertad, ni les respetamos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que queremos es, si queremos hacer una escuela justa, vamos a dejarnos de días de la paz y vamos a dejarnos también del siguiente paso de los sistemas educativos, que es poner la asignatura de la paz, ¿no? Como han hecho muchos sistemas en Europa o en otros lugares, que es poner la educación para la ciudadanía, educación para la paz, todas estas cosas que son muy bonitas y son igual de estúpidas, porque finalmente lo que hace es crear una isla, algo que tiene que ser transversal y debe ser cultural. Entonces, lo que se trata es de que la paz, de que el respeto, de que la libertad, de que la responsabilidad esté en todo el tiempo. Y entonces así podremos conseguir una escuela justa. Cuando realmente la cultura de la escuela es justa, que eso significa que reconoce las diferencias, reconoce al máximo, significa que hay participación en la vida comunitaria, significa que hay equidad y que hay una buena redistribución y que es una escuela sostenible. Y luego lo siguiente, cuando ya tenemos la escuela, para mí que sea justa significa que trabaje para abolir las injusticias que hay en la sociedad. Que realmente se centre en el desarrollo y en la justicia de su comunidad más cercana con acciones directas y planteamiento. Y hay modelos, ¿no? El modelo Chango, ya sabéis que aplico yo, el modelo comunitario, y es un modelo que va orientado y que mide el éxito y la calidad de una escuela en el cambio, el impacto que provoca en la comunidad. Es una escuela para la justicia social. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Indiscutiblemente, eso implica un compromiso bastante sólido y, como tú lo has dicho, una trayectoria, un camino de ir pudiendo reconocer estos lugares de gratitud para poder encontrar, pues, esa perspectiva que nos permita mirar las cosas de una forma diferente. Y ahora yo quiero hacerle a Cintia otra pregunta, que es que ha sido un poco, de alguna forma, ausente y que lamentablemente suele ser, cuando hablamos de educación, los ausentes dentro de los ausentes, y son los niños y niñas de la educación inicial, la primera infancia. Justamente UNICEF, en uno de estos informes que saca permanentemente, hablaba de que algunos sistemas han logrado estabilizarse. Sin embargo, el sistema de educación inicial no logra llegar a presentar una propuesta sólida, real, para esta población. Y si algo tenemos claro los educadores, las educadoras, es que en gran medida en la educación inicial es donde se juega gran parte de lo que podamos construir, ¿ya? Indiscutiblemente
en todos los niveles, con todas las personas, pero quizá en este nivel con mayor énfasis. Entonces, Cintia, me gustaría preguntarte tal vez, ¿cómo ves tú que estas miradas, que estos paradigmas, que esta ruptura de fronteras, esta amplitud con la que podemos mirar ahora la educación puede responder eficientemente y de forma cálida a nuestros niños y niñas de la educación inicial? Bueno, has tocado un tema muy relevante porque realmente estamos en deuda con los niños de la educación inicial y más que todo como presidenta de la OMEP, la Organización Mundial para la Educación Preescolar aquí en Ecuador. La educación inicial es la parte escolarizada de la infancia, porque cuando hablamos de primera infancia, hablamos de niños de 0 a 8 años. Por lo tanto, podemos decir que la mitad de la primera infancia ha sido atendida. Los niños que han podido dar continuidad a su escolaridad formal, como lo es los de segundo, tercero, cuarto de EGB. Pero los niños de inicial, muchos no han podido insertarse no necesariamente en una escolaridad, sino en un sistema o un centro que acompañe a su desarrollo evolutivo en una forma natural. Eso no, estamos en deuda totalmente. Hubieron muchas decisiones en pandemia que no lograron atender a esta población. Pero remitiéndome a tu pregunta específicamente, si hablamos de educación inicial y hablamos de infancias y hablamos de futuro, quizás este grupo, esta población, no comprendió qué pasó en esta pandemia a nivel de formación de conocimientos como contenido, sino más bien aprendió a lo mejor que hay otra forma de vivir que no tiene todavía claridad, como por ejemplo permanecer más tiempo en casa. Muchos niños en esas edades fueron prácticamente encerrados en sus casas para no contagiarse, no enfermarse. También tuvimos la dificultad de la parte de las vacunaciones, que nos habíamos olvidado un poco que no solo necesitábamos vacuna de COVID. Entonces, realmente la educación para la infancia hoy en día debe de dársele una prioridad, porque ellos son el futuro. Ellos son los que no te van a pedir el modelo de escuela tradicional o la normalidad que nosotros decimos, porque ellos no lo han vivido. Ellos recién a lo mejor están por insertarse en estos próximos años, sea 2021, 2022, a un sistema formal de educación donde podríamos entregarle esa transformación de la educación para que quizás ese dolor sea realmente transformado en algo que es una oportunidad de innovar, una oportunidad del cambio. Entonces, no solamente centrémonos en un modelo de transformación para lo que conocemos como escolarizado, formal, sino que démonos la oportunidad de que estas nuevas generaciones puedan tener esos modelos que soñamos e innovamos y reinventamos. Yo he visto a muchos estudiantes jóvenes que ya se graduaron, ya no serían estudiantes, serían profesionales de la educación inicial, que se han reinventado totalmente, y creo que han reinventado nuevos modelos de educación donde ya no existe lo estático, sino lo ubicuo. Es decir, en el lugar donde esté, con el grupo de niños que yo puedo armar, puedo generar una educación. Y eso me trae a la memoria hace muchos años atrás, año 2006,
como consultora de un organismo internacional, construimos un modelo de educación para el preescolar. En aquella época no se llamaba educación inicial, donde el modelo era responder a esa necesidad del niño en un espacio libre, abierto, con aulas que no tenían el mismo modelo preestablecido o con distribución de rincones en un solo espacio. Debemos de pensar un poco que esa población necesita también ser escuchada. Su voz en la pandemia lamentablemente no fue escuchada. Y lo digo a nivel latinoamericano. Fueron muy pocos países de Latinoamérica que pudieron reactivar la educación para ese sector. Uno de ellos fue Uruguay, que hizo todo el ejercicio y a los 3 días los regresaron a la casa. Pero llevamos a esos niños a algo tradicional. Démonos la oportunidad de reimaginar. Y también, como lo decía Sergio, culturalmente estamos frente a una nueva sociedad, a unos nuevos relacionamientos. Algo que yo había dicho en algunas de las otras intervenciones que me han invitado es que hay otra de los profesionales que deben unirse dentro de la educación y formar todo este ecosistema de formación que son la sociología. Hoy estamos frente a una nueva cultura, a una nueva sociedad. Entonces, poder articular todo esto pensando en estos niños que hoy en día se encuentran prácticamente desatendidos. Debemos de también pensar en la primera infancia y no pensemos en una primera infancia escolarizada solamente, sino una primera infancia para transformar toda la educación. Muchísimas gracias, Cintia. Y con esto también muchísimas gracias, Sergio y Magali, por estas 2 rondas de intervenciones sumamente interesantes, sumamente profundas, que yo creo que de alguna forma nos reflejan, yo puedo decir una parte de la realidad de los sistemas educativos. Evidentemente, como lo advertí al inicio, no podemos abarcarlo todo y se nos escaparán de este foro, de estos servidores, algunas realidades específicas que evidentemente tienen que ver con nuestra trayectoria, con nuestra experiencia profesional, nuestra formación, etcétera, y más bien que se complemente y que se amplifica a través de las personas que aquí estamos reunidas. Así que les agradezco mucho por poder sumar su voz, por poder sumar sus reflexiones a este espacio y de alguna forma intentar preguntarnos hacia dónde va, si es que a algún lado va la escuela luego de esta pandemia. Hilda, hay algunas preguntas que las personas que se han inscrito nos han dejado, algunas de ellas las han ido formulando en el chat. Quizá como para cerrar en este último espacio, en estos últimos minutos, nos gustaría poder abrir esas preguntas y escuchar tal vez qué otras dudas pueden traernos nuestros colegas, nuestros compañeros y compañeras a este espacio de conversación. No solo hay muchísimas dudas, hay muchísimos comentarios muy positivos. Sobre todo, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos poco tiempo para hacer unas cuantas preguntas entre mi compañera Diana y yo. Las iremos haciendo. Si vamos a tratar de hacer tantas preguntas como sea posible. Voy a comenzar con una especialmente para la panelista, para la maestra Cintia Game. Maestra Game, de Sofía Martínez. ¿Considera que la escuela post-pandemia debe tener una mirada transcompleja para lograr transformar el texto y el contexto? ¿Y por qué? Totalmente de acuerdo. Más que transcompleja, debe de convertirse en un ecosistema. Y ese ecosistema
debe de responder no solamente hacia un contenido o a un tema a enseñar, sino a esa realidad donde ese aprendiz se encuentra, que vendría a ser el texto y el contexto. ¿Por qué es importante? Porque no podemos seguir hablando de formatos, no podemos seguir hablando de lo uniforme. Debemos de agregarle mal quizás utilizado el no uniforme, porque realmente la escuela post-pandemia, al no tener esa mirada transdisciplinar y transcompleja, como lo has nombrado, estamos hablando hoy de un ecosistema donde tenemos que ver las diferencias, aceptar también las opiniones, y esas son las habilidades del siglo XXI que tanto nos hablan y nos piden. El tomar una decisión y los valores que también los nombró Sergio cuando nos decía el respeto, el poder también ser solidario, aunque no todos tienen que pensar o decir solamente lo que uno quiere. Ok, excelente. Excelente. Diana. Sí, muchas gracias. Bueno, igualmente hay muchas felicitaciones para nuestros panelistas que han estado espectaculares. Hay muchas preguntas por hacer, pero seguimos con Yaida Gómez. Pregunta, ¿cómo podemos trabajar en las áreas rurales donde el acceso a las herramientas tecnológicas son pocas o no cuentan con ellas? Y de una vez ahí mismo lo hace Cintia Lorena Flores, le puedo agregar esta, y también cómo trabajar ante el desafío de esa nueva modalidad con los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. No sé quién nos la quiere contestar porque va también desde las políticas, ¿no? Y todo lo que ustedes ya habían dicho, no sé si Magali o Cintia, no sé, o Sergio, no sé. Como quieran. ¿Empiezo yo? Bueno, mira, muy breve. Yo creo que en el ámbito rural son 3 cosas las que hay que garantizar. Uno, que el niño está bien, cosa que no estamos seguros, porque muchos niños no se ha llegado a saber de ellos en mucho tiempo, entonces estaría bueno saber cómo está a nivel de salud, a nivel de nutrición, todo. Lo segundo es garantizar la educación. Cuadernillo, si no hay accesibilidad, o cualquier otro tipo de material que llegue, o si no, accesibilidad. Y con la accesibilidad a Internet, también una de las cosas que es interesante es tener el colegio como wifi público, donde haya una red, internet, y ahí puedas acercarse con un dispositivo o haya dispositivos en la propia escuela. Es decir, la escuela como punto de anclaje, como centro de internet, también es algo que puede funcionar. Y la tercera, para mí, la escuela funcionando debería haber funcionado casi desde el principio. Para mí debería haber cerrado muy pocos meses y luego debería haber... No empezar a tope, o sí, ojo, cuidado, no empezar con todos los niños, pero nunca debería haber sido abandonada. Igual que hay restaurantes abiertos, igual que está el turismo abierto, igual que todos los hoteles están funcionando, ¿cómo la escuela puede estar cerrada? Ya sea para los alumnos con necesidades educativas, ya sea para los estudiantes que están en riesgo de violencia, pero debería estar que siga siendo centro de contención y centro de la comunidad. Para mí son esos 3 puntos. Estupendo, Sergio. Seguimos, Hilda. Ok, tenemos una pregunta de Carlos Galarza desde nuestra transmisión en Facebook. ¿Esos aprendizajes invisibles pueden relacionarse a conceptos como el de currículo oculto? No sé quién quisiera contestar esto. Daniel, Magali, Cintia, Sergio. Bueno, yo toqué el tema aprendizaje invisible. Yo creo que los aprendizajes invisibles siempre han existido porque son esos aprendizajes que no necesariamente tienes que repetir o están dentro de un currículo, sino más bien son esos aprendizajes no necesariamente del currículo oculto, sino aprendizajes de vida, aprendizajes como ahora.
podríamos decir que casi toda la población está incluida digitalmente, pero no necesariamente tenga destrezas tecnológicas a un 100%. Bueno, y ahí, así va la siguiente pregunta de Lourdes Rodríguez Sacoto. En la educación online adecuada para la primera infancia, ¿están listos a su corta edad para la hiperconectividad? O sea, obviamente para los niños y niñas pequeños necesitan muchas más cosas que no es la conectividad. O sea, la conectividad es una herramienta, ¿de acuerdo? Es una manera de conectarse y ya está. Los niños en desarrollo psicomotriz, cognitivo, necesitan muchísimas cosas más emocional que no es una pantalla. Entonces, cuanto más pequeños es, más necesidades de muchas más cosas necesitan físicas, emocionales, que cuando ya tenemos cierta edad, que también lo seguimos necesitando. Ahora mismo, de hecho, hay unos excesos de trabajo virtual que nos están alejando de muchas cosas, ¿no? Pero con pequeños aún más. Entonces, bueno, o sea, todos, yo creo que los que más han sufrido intentos y se han dado cuenta, porque son los menos dóciles, son los de inicial. Es decir, mientras que a veces con los mayores han podido poner 5 horas de videollamadas seguidas, yo creo que los de inicial se dieron cuenta de que con tener los 20 minutitos en una videollamada y hacer algo con ellos era suficiente. Y las familias se han dado cuenta de lo que es tenerlos en casa y de lo que tienen que hacer y lo que exigen, ¿no? Entonces, yo creo que lo bueno de los, como siempre digo, los buenos de los niños de iniciales que son puros, los más pequeños, preescolar, ellos se transmiten, ellos su desarrollo es puro, lo buscan y es muy fácil porque lo expresan. Entonces, creo que nos hemos dado cuenta que la virtualidad y lo digital no puede todo, ¿no? Y que hay cosas que nunca va a poder tapar, ¿no? Nunca va a poder sustituir. Ok, excelente. Un par de preguntas más. Tenemos muchísimos comentarios agradeciéndoles sus puntos de vista, sus respuestas. Rosa Aurora, esto es para ti, Sergio, que tus comentarios son muy buenos, que tienes mucha razón en decir por qué las escuelas están cerradas y los restaurantes abiertos. Tienes toda la razón del mundo. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo contribuir al cambio de una educación tradicional a una educación participativa o integrada? ¿Quién quisiera contestar esta? Me tocará seleccionar a mí. Ok. Magali, por favor, si nos haces el honor. Responde, ¿me puedes repetir la pregunta nuevamente? Ya ahorita. Claro, por supuesto. Sin problemas. ¿Cómo contribuir al cambio de una educación tradicional a una educación participativa? Yo creo que a ver, yo creo que es un poco lo que yo venía proponiendo como tesis de que la escuela somos todos y tal vez no es un solo espacio. Y cuando digo somos todos, no es un poco así como, suena muy cursi, pero no es ese el sentido. Solo creo que es súper importante pensar el rol de los padres y de los cuidadores de los niños y niñas en el proceso de aprendizaje. Se vio que muchos están involucrados y hay inequidades importantes. Hay padres que no tienen la capacidad o no pudieron cursar la primaria y no saben leer y escribir. Entonces, ¿cómo hacer que seamos una familia integrada, la escuela, si es que los conocimientos de los padres no están acorde a lo que los estudiantes están viendo? ¿Cómo podemos apoyar? Y creo que ahí se reformula también el rol de los docentes, un poco respondiendo a la anterior pregunta. Entonces, creo que es de entender los espacios de aprendizaje y creo que es de entender a apoyar y a como tener una constante comunicación. Yo coincido con Sergio en el tema de las escuelas rurales y en la apertura de estas escuelas y también en el rol de estas escuelas, no solo como puntos de hotspot de Wi-Fi, sino como puntos de encuentro comunitario. Entonces, en este sentido, se vuelve más integral el rol de los diferentes actores en el aprendizaje. Ok, perfecto. Creo que tenemos una pregunta más, Diana. Así es, tenemos la última pregunta que vamos por cuestiones de tiempo. ¿La haces tú? ¿La hago yo?
Vamos a hacer, esta es dirigida a Sí. la profesora Game, de Frana da Silva. ¿Qué estrategias pueden crear los padres para mejorar la interacción educativa en casa no curricular? Estrategias tenemos hoy muchas, porque una de las primeras que podemos hacer y que hemos estado haciendo, creo que una gran cantidad de padres, es escuchar a sus hijos, compartir estos espacios donde aprendes junto a ellos y más que todo, algo que es muy importante, a veces queremos que solamente sea el compartir en cuanto a la obligación de ser estudiante, sino más bien creo que es una oportunidad que tienen los profesores, los docentes, para poder repensar cuando planifican sus actividades en la realidad en la que se encuentra cada uno de los chicos. Quizás replanteando esos desafíos que tienen que resolver dentro de su hogar o lo más próximo a los cuales ellos puedan tener acceso. Y indiscutiblemente lo no curricular viene lo afectivo, viene la parte también de relacionamiento, el fortalecimiento de la familia como tal o de la comunidad, porque si hablamos ahorita de la epidemia, de la pandemia, el vivir en comunidad y el cuidarse en comunidad también es importante en este momento. Ok, Listo. perfecto. Muchísimas gracias a todos. Hay muchos comentarios, quiero leer algunos antes de despedirnos. De Marlene, gracias por tan excelentes aportes e incentivo para seguir adelante a pesar de las dificultades, ya que este reto nos estimula como docentes a cambiar nuestros paradigmas, de aprender y ser creativos para poder estar con nuestros niños desde la cooperación. También de Elizabeth, buenísimas ponencias, me encantó, y la propuesta de cambios sustantivos que formulan nos invitan a reinventarnos. Felicidades, ojalá haya una segunda oportunidad de seguir conociendo sobre el tema, ya nos están comprometiendo. Muchísimas gracias, muy buena ponencia de cada panelista, agradecida por el apoyo, gracias por intercambiar sus puntos de vista, excelentes aportes para la educación. La verdad, yo creo que no solo hablo a nombre de todo, sino también yo lo hablo a nivel personal. Muchísimas gracias por este conversatorio tan maravilloso. Creo que todos nos vamos con nuevas enseñanzas, que al final de cuentas hay que ser un poquito resilientes, ¿no? Esto no es algo que se vaya a terminar mañana, sino que tenemos que ser capaces de adaptarnos porque la educación no para. Entonces, yo creo que muchos nos quedamos con un buen sabor de boca después de este conversatorio. Les agradecemos muchísimo. Daniel, ¿algún comentario que quieras hacer como cierre? Sí, también sumarme al agradecimiento que mencionaba Hilda, agradecerles indiscutiblemente a Sergio, a Cintia, a Magali por su tiempo, por su compartir, por abrirse, digamos, en todo lo que humanamente significa esto para poder hacer esta conversación. Pero también agradecerles especialmente a las personas que se han conectado a esta conversación. Se ha dicho una cosa súper importante y es que eh, en gran medida, el que ustedes puedan estar aquí a esta hora, en este día y con este tema, indiscutiblemente es porque hay algo dentro nuestro que nos cuestiona, que nos interpela y sobre todo que nos invita a tomar decisiones respecto a la educación tal como la conocemos. Entonces, es un gusto y es rico poderse encontrar aquí con personas de diferentes lugares que también estamos haciéndonos las mismas preguntas y ojalá en este camino de construcción nos vayamos encontrando quizá con un ensayo de respuesta. Tal vez le daría la palabra a quizá a Sergio, Cintia, Magali, si quisieran decir algo
algo más de forma conclusiva. Sergio. Sí, No sé, Sergio que tiene la manita levantada desde hace rato. Yo quería decir una cosa, quizá no era el protocolo, justo ya era para el cierre de Daniel, que gracias Daniel por invitarnos y gracias de verdad a toda la organización. Mira, yo quería decir algo para acabar. Veo que hay gente de Argentina, de Honduras, de México, de un montón de lugares y yo pienso que realmente se necesita un poquito de esta gente y que no nos quedemos en estos foros y en estas reflexiones, que seamos activistas, que nos unamos por redes, que nos sigamos, que me manden vídeos interesantes que me nutran, que nos encontremos en otros encuentros, que me inviten y yo voy, que vengan a Ecuador, que nos visitemos, que nos hagamos red y que avancemos hacia donde queremos llegar. No nos quedemos solamente con dudas, con críticas, con un ratito, sino que realmente seamos activistas. Así que les invito a ello y nos encontramos por las redes, nos encontramos por otros lugares y otros foros. Pero no paremos y no dejemos de pelear, aunque a veces sea cansado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Cintia, maestra, si quiere decir algo más como cierre. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Me encanta poder compartir con diferentes maestros en este caso, de diferentes partes de Latinoamérica, según lo que leo de dónde son. Importantísimo lo que dijo Sergio, tenemos que armar redes, ser parte de estas redes y no quedarnos simplemente en conversar, sino también en poder compartir y aprender entre nosotros. Y por lo tanto, esta es una red, diríamos. Entonces habría que fortalecer ese intercambio permanentemente. Muchísimas gracias, maestra Cintia. Magali, si quieres dar algún comentario para cerrar. No, nada más mi gratitud a todos los que están en un viernes de noche aquí conectados o van a ver luego esta grabación y a los colegas también por sus ideas. Creo que ha sido muy fructífero el intercambio y creo que se nos han quedado más preguntas que respuestas y eso siempre es positivo, ¿no? Muchas gracias. Claro, veremos, tenemos muchísimas preguntas, muchísimos comentarios, vamos a ver la posibilidad de continuar con esta discusión, ya se enterarán por nuestras redes de Relace, nosotros se los haremos saber, se los prometemos. Diana, no sé si quieras decir algo más para el cierre. Creo que Diana tiene un poquito de problemas de conexión. Para los que nos preguntan, sí, el encuentro se queda grabado. Hola, se queda grabado aquí en Facebook Live. Ahora sí, Diana, te escuchamos. No, creo que sigue teniendo problemas técnicos. Agradecía. Ahora sí. Sí, agradecerles nomás. Creo que tiene un delay. Ya saben, estas nuevas normalidades. Bueno, yo me despido a nombre de... Quizá, sí, claro. discúlpame la interrupción, Sí. Quizá antes de poder cerrar Claro. ya, también aprovechar para, en esta misma lógica que han planteado nuestros amigos Sergio, Magali y Cintia, de poder hacer red y poder de alguna forma generar estos intercambios que vayan construyendo realidades ya más concretas, un primer punto de encuentro puede ser justamente las redes sociales de Relace, ¿no? A través de las cuales primero podríamos ya intercambiar como perfiles y estas cosas, ¿no? Pero además de eso, hay unas preguntas que están pendientes, pues ojalá y podamos ponerlas en las redes para ver si es que entre Sergio, Magali y Cintia algún rato pues, pueden contestarlas y luego pues continuar lo que decía Sergio, ¿no? Ojalá esto se extienda a visitémonos, encontrémonos, sí, de hecho soñemos ya y lo estamos construyamos. planeando. Ya lo estamos planeando, ya tenemos ahí el plan. Nosotros les vamos a ir pasando las preguntas. Les agradecemos muchísimo el hecho de estar aquí. Mi compañera Diana tiene un poquito de problemas de conexión.
porque me muestra que su cámara sí está encendida, pero no la podemos ver. A nombre del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas, a nombre de su director, el maestro Antonio Canchola, soy Hilda Satarain, la curadora senior del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas. Muchísimas gracias por acudir con nosotros un viernes por la noche. Muchos de nosotros antes, la próxima semana van a comenzar con su Spring Break, con sus vacaciones de Semana Santa. Les agradecemos mucho el estar aquí. Y en próximas fechas les daremos a conocer nuestro siguiente webinar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.